Existe una idea que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Cuanto más inteligente es una persona, más difícil puede volverse su vida interior. ¿Por qué alguien con una mente brillante termina sintiéndose vacío? ¿Por qué pensar demasiado no trae claridad, sino agotamiento? Y hay un problema aún más profundo que rara vez se menciona. La inteligencia no siempre protege del dolor. A veces lo amplifica. Quédate, porque entender esto cambia por completo la forma en que ves la inteligencia. Para muchas personas con alta inteligencia, la mente nunca se apaga. No hay silencio interior. Cada situación se analiza desde todos los ángulos posibles. Cada decisión se descompone en consecuencias, escenarios y riesgos. Lo que para otros es una elección simple, para ellos se convierte en un laberinto mental. Pensar no es una herramienta que se usa cuando hace falta, es un estado permanente. Este exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. Al contrario, puede paralizar. Cuanto más se piensa, más opciones aparecen, y con ellas más dudas. La mente busca la respuesta perfecta, pero esa respuesta casi nunca existe. Y mientras se espera, el tiempo pasa, la oportunidad se pierde, y la frustración crece. El problema no es la capacidad de pensar en profundidad, sino la imposibilidad de detener ese proceso. Incluso en momentos de descanso, el cerebro sigue activo. Repasa conversaciones, anticipa problemas futuros, reconstruye errores pasados. No hay descanso real. Dormir no siempre significa desconectar. Con el tiempo, esta actividad constante genera agotamiento emocional. La persona se siente cansada sin haber hecho nada físicamente exigente. Es un cansancio invisible, difícil de explicar a quienes no lo viven. Desde fuera puede parecer calma, pero por dentro hay ruido constante. Esta es una de las primeras cargas ocultas de la inteligencia elevada. Y aunque suele pasar desapercibida, marca profundamente la forma en que estas personas experimentan la vida. Pero este no es el único peso que cargan. Hay otro, igual de silencioso, que aparece en la forma de relacionarse con los demás. Para una mente profunda, las conversaciones superficiales resultan agotadoras. No porque falte educación o interés por los demás, sino porque ese tipo de intercambio no estimula nada en su interior. Hablar del clima, de temas repetidos o de opiniones vacías produce una sensación de desconexión. La persona está presente físicamente, pero mentalmente se siente lejos. Las personas con alta inteligencia suelen buscar significado, necesitan entender, profundizar, explorar ideas. Cuando no encuentran eso en su entorno social, aparece una sensación constante de vacío. No es arrogancia ni desprecio, es una diferencia en la forma de procesar la realidad. Lo superficial no alimenta, y lo que no alimenta termina cansando. Por esta razón, muchas veces prefieren el silencio a una conversación que no aporta nada, y desde fuera, eso puede interpretarse como frialdad, distancia o incluso soberbia. Pero la verdad es otra. No es que no quieran conectar, es que les resulta difícil hacerlo en un nivel que no sienten auténtico. Esta dificultad para encajar genera aislamiento, no porque falten personas alrededor, sino porque falta profundidad. Estar rodeado de gente y sentirse solo es una experiencia común en este perfil. Y cuanto más se repite, más se refuerza la sensación de no pertenecer del todo. Con el tiempo, esta desconexión social se convierte en un desgaste emocional. La persona empieza a cuestionarse si el problema está en ella, si debería adaptarse más, si debería fingir interés para no quedarse sola. Y ese conflicto interno añade otra capa de cansancio. Pero la superficialidad no es lo único que pesa en sus relaciones. Hay algo aún más intenso, más invisible, que afecta directamente a cómo perciben a los demás y a sí mismos. Las personas con alta inteligencia no solo piensan más, también perciben más. Captan matices que otros pasan por alto. Detectan tensiones en el ambiente, cambios sutiles en el tono de voz, contradicciones entre palabras y gestos. Esta hiperconsciencia no es una habilidad que se active a voluntad. Es constante,
y muchas veces abrumadora. Percibir tanto tiene un precio. Cuando alguien nota la incomodidad, la tristeza o la falsedad en los demás, no puede simplemente ignorarla. Esa información se procesa, se analiza y se siente. El resultado es una carga emocional continua que no siempre tiene salida. Mientras otros avanzan sin notar nada, estas personas cargan con lo que nadie más ve. Además, esta sensibilidad dificulta las relaciones. Al detectar mentiras o manipulaciones con facilidad, se vuelve complicado confiar plenamente, no porque exista desconfianza patológica, sino porque la mente registra señales que no encajan. Y cuando esas señales se repiten, generan distancia emocional. Lo más frustrante es que esta experiencia es difícil de explicar. Decir, siento que algo no está bien, rara vez se entiende. Sin pruebas visibles, la percepción se invalida. Esto empuja a la persona a callar, a guardar lo que siente, a cargar sola con esa información emocional. Con el tiempo, esta acumulación genera cansancio y aislamiento. No es falta de empatía, al contrario, es exceso de ella. Sentir demasiado, ver demasiado y entender demasiado puede convertirse en un peso silencioso. Y ese peso influye directamente en cómo la persona se valora a sí misma. Pero la hiperconsciencia no es el único factor que desgasta. Hay otra presión, más social, que aparece cuando los demás empiezan a proyectar expectativas difíciles de sostener. Cuando una persona es percibida como inteligente, las expectativas a su alrededor cambian. Se asume que puede con todo, que siempre sabrá qué hacer, que no necesita ayuda. Frases como «tú eres listo», «lo entenderás» o «seguro que puedes manejarlo» empiezan a aparecer con frecuencia. Y aunque suenan como elogios, con el tiempo se convierten en una carga. Estas expectativas no dejan espacio para la vulnerabilidad. Cometer errores parece menos aceptable. Mostrar dudas parece contradictorio con la imagen que otros han construido. Poco a poco, la persona siente que debe estar siempre a la altura, incluso cuando por dentro se siente perdida o agotada. Así nace una presión silenciosa, constante. Este contexto alimenta el síndrome del impostor. A pesar de sus capacidades reales, la persona empieza a sentir que no es tan competente como los demás creen. Cada logro se minimiza, cada fallo se magnifica. El miedo a decepcionar se vuelve más fuerte que el deseo de avanzar. Para proteger esa imagen, muchas veces se oculta el malestar. Se aprende a sonreír, a aparentar control, a no pedir ayuda. Desde fuera todo parece estable, pero por dentro hay tensión. Mantener esa fachada requiere energía, y esa energía se va agotando con el tiempo. El problema no es solo lo que los demás esperan, sino cómo esas expectativas se internalizan. La persona deja de escucharse a sí misma y empieza a vivir para cumplir un rol. Y cuando eso ocurre, el desgaste emocional se acelera. Pero incluso si se lograra reducir esta presión, todavía queda otro obstáculo profundo. Uno que tiene que ver con el aburrimiento, la rutina y la sensación de que nada es suficiente. Las personas con alta inteligencia suelen aburrirse con facilidad, no porque sean inconstantes o incapaces de comprometerse, sino porque su mente necesita estímulos constantes. Cuando una actividad deja de ofrecer desafío intelectual, pierde sentido rápidamente. Lo que para otros es estabilidad, para ellos puede convertirse en monotonía. La rutina diaria, repetitiva y predecible, empieza a sentirse vacía. Las tareas se realizan de forma automática, sin conexión emocional. Y esa desconexión genera una sensación incómoda, difícil de definir. No es tristeza abierta, es una especie de apatía silenciosa que va creciendo con el tiempo. Este aburrimiento profundo suele malinterpretarse. Desde fuera puede parecer falta de motivación o incluso pereza, pero en realidad es lo contrario. La mente busca algo que la active, que la rete, que le devuelva la sensación de estar viva. Cuando no lo encuentra, aparece la frustración. En algunos casos, esta insatisfacción lleva a decisiones impulsivas, cambios bruscos, abandono de proyectos, autocrítica constante.
No porque la persona no valore lo que tiene, sino porque siente que algo esencial falta. Y no saber qué es exactamente lo que falta agrava el malestar. Con el tiempo, este estado puede erosionar la autoestima. La persona se pregunta por qué nada la llena, por qué siempre parece querer más. Se compara con quienes parecen conformes y se siente defectuosa. Pero el problema no es querer más, sino necesitar un nivel de estímulo distinto. Y aunque este vacío se intente ignorar, tarde o temprano se conecta con otra tendencia peligrosa: el perfeccionismo extremo, que promete llenar el vacío pero termina agotando aún más. Cuando la mente es exigente, los estándares rara vez son bajos. Las personas con alta inteligencia suelen fijarse metas elevadas, no por ambición externa, sino por una necesidad interna de coherencia y calidad. El problema aparece cuando esa exigencia deja de ser una guía y se convierte en una condena. Nada parece suficiente. Cada resultado podría haber sido mejor. Cada logro se analiza buscando fallos. Incluso cuando otros reconocen el éxito, la persona solo ve lo que falta. Esta forma de perfeccionismo no impulsa, paraliza. El miedo a no cumplir con el ideal genera ansiedad constante. Con el tiempo, el perfeccionismo se vuelve autodestructivo. La persona trabaja más, se exige más, se critica más. Descansar se siente como culpa. Fallar, como una prueba de incapacidad. El diálogo interno se vuelve duro, implacable, y mina la autoestima poco a poco. Este patrón suele pasar desapercibido porque desde fuera parece disciplina o compromiso, pero por dentro hay agotamiento, un cansancio profundo que no se alivia con descanso físico, porque su origen es mental y emocional. La mente nunca concede tregua. Además, el perfeccionismo impide disfrutar. Incluso los momentos positivos se viven con tensión, anticipando el próximo objetivo, la próxima mejora. La satisfacción se pospone indefinidamente. Y cuando no hay espacio para disfrutar, el vacío se hace más grande. Este desgaste constante prepara el terreno para otro conflicto, uno que no tiene que ver con lo que se hace, sino con cómo se percibe el mundo. Porque cuando una persona cuestiona todo, incluso las certezas más básicas empiezan a tambalearse. Las personas con alta inteligencia rara vez aceptan las cosas tal como se les presentan. Necesitan entender el porqué, el origen, la lógica detrás de cada norma, cada creencia y cada decisión. Frases como «siempre se ha hecho así» o «¿por qué sí?» no resultan suficientes. Esta actitud crítica es una fortaleza intelectual, pero también puede convertirse en una fuente constante de conflicto interno. Cuestionarlo todo significa vivir en un estado permanente de duda. No solo hacia el mundo exterior, sino también hacia uno mismo. Cada elección se revisa, cada idea se somete a análisis, cada creencia se desarma para comprobar si realmente tiene sentido. Y aunque esto puede llevar a una comprensión más profunda, también genera inestabilidad. En el plano social, esta tendencia suele incomodar. Quien cuestiona normas, jerarquías o ideas establecidas puede ser visto como problemático, difícil o incluso arrogante. No porque quiera imponer su visión, sino porque no puede apagar su necesidad de comprender. Con el tiempo, esta percepción externa provoca distanciamiento. Lo más complejo es que, al no encontrar respuestas sólidas, la duda empieza a volverse interna. La persona comienza a cuestionar sus propias decisiones, su criterio, incluso su valor. Nada parece completamente seguro. Y vivir sin certezas desgasta. Este estado de cuestionamiento constante impide descansar mentalmente. La mente nunca se asienta. Siempre hay una capa más profunda que explorar, una contradicción que resolver. Y cuando no se encuentra una base firme, aparece una sensación de desorientación. Pero aún queda el aspecto más pesado de todos. Uno que no se relaciona con pensar, analizar o cuestionar, sino con sentir. Porque cuando la inteligencia va acompañada de una sensibilidad intensa, el peso emocional puede volverse insoportable. La inteligencia elevada suele ir acompañada de una sensibilidad emocional intensa.
No se trata solo de entender lo que otros sienten, sino de experimentarlo casi como propio. La empatía es profunda, constante y muchas veces incontrolable. Cada emoción ajena se percibe con claridad. Cada conflicto resuena más de lo normal. Y ese nivel de conexión emocional tiene un coste elevado. Sentir demasiado significa absorber el entorno. El dolor de los demás no pasa desapercibido. Las injusticias pesan más. La tristeza ajena no se queda fuera. Esta capacidad de resonar emocionalmente, aunque humana y valiosa, puede convertirse en una sobrecarga. La mente entiende, pero el cuerpo y las emociones no siempre saben cómo soltar. Con el tiempo, esta intensidad genera agotamiento emocional. No porque la persona sea débil, sino porque siente sin filtros. Mientras otros pueden distanciarse, aquí todo se vive de forma directa. La frontera entre lo propio y lo ajeno se difumina, y eso hace difícil protegerse. Además, sentir demasiado suele ir acompañado de culpa. Culpa por no poder ayudar a todos. Culpa por querer desconectar. Culpa por necesitar espacio emocional. La persona se exige ser fuerte y comprensiva al mismo tiempo, sin darse permiso para descansar. Este peso emocional constante termina afectando la percepción de la vida. El mundo se siente más duro, más injusto, más agotador. No porque lo sea objetivamente más, sino porque se vive con mayor profundidad. Y cuando no hay herramientas para regular esa intensidad, el sufrimiento se acumula en silencio. Esta es quizá la carga más pesada de la inteligencia elevada. Y entenderla es clave para comprender por qué tantas personas brillantes se sienten en el fondo tan cansadas. La inteligencia elevada no es una garantía de bienestar. Es una forma distinta de experimentar el mundo, con mayor profundidad, mayor intensidad y muchas veces mayor desgaste. Pensar más, sentir más y cuestionar más no siempre conduce a una vida más sencilla. En muchos casos, la hace más pesada por dentro. Nada de lo que se ha descrito significa que haya algo roto en estas personas. No es un defecto ni una debilidad, es una diferencia. El problema aparece cuando esta forma de ser se vive en entornos que no la comprenden, que exigen adaptación constante sin ofrecer espacio para descansar. Comprender estas cargas es el primer paso para aliviar el peso. No se trata de dejar de ser inteligente, ni de apagar la sensibilidad, sino de aprender a gestionarlas. De encontrar contextos, relaciones y ritmos que no exijan una lucha constante contra uno mismo. La inteligencia, bien acompañada, puede ser una herramienta poderosa, pero cuando se vive en soledad emocional, se convierte en una carga silenciosa. Reconocer esta realidad no es rendirse, es empezar a cuidarse de verdad.